Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy les traemos un tema que está que arde, los 25 datos más perturbadores y espeluznantes de Vicente Fernández. Prepárense, porque lo que van a escuchar los va a dejar con la boca abierta. Espero que el video les guste, y si les gusta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, con todo el sazón y el chisme fino que nos caracteriza. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestro primer dato perturbador es que Vicente Fernández fue el número 1 sin competencia alguna, y muchos aseguran que se valió de tácticas bastante sucias para lograrlo. ¿Y cuáles fueron esas tácticas? Pues se dice que bloqueaba a muchos artistas para que no le hicieran sombra. Varios aseguran que don Vicente gastó millones de dólares pagando a radios para que no tocaran la música de otros cantantes que pudieran opacarlo. Entre esos nombres se mencionan Valente Pastor, Jorge Valente e incluso sus propios compadres Federico Méndez y Felipe Arriaga. Según cuentan muchos, todos lo sabían, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. El productor de Televisa, Reinaldo Rosado, llegó a revelar que Vicente bloqueaba también a los imitadores. Cada vez que aparecía uno en televisión, él llamaba personalmente a Televisa para amenazar con no volver a presentarse en sus programas. Y no solo eso. También advertía a los empresarios de palenques que, si contrataban a esos imitadores, él simplemente no iría a cantar. Así fue como, según dicen, Vicente Fernández levantó su propio imperio, donde él era el único que podía brillar. Bueno, pues decidimos recrear como una parodia de don Vicente. Su poder fue tan grande que muchos llegaron a afirmar que Vicente estuvo a punto de acabar con la música mexicana, porque no dejaba que surgieran nuevos ídolos. ¿Crees que Vicente Fernández realmente hizo todo eso para mantenerse en la cima, o solo son celos disfrazados de rumores? Nuestro dato perturbador número 2 es que muchos consideraban a Vicente Fernández un hombre sin escrúpulos, ya que cuando quería algo, no le importaba hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Y es que, según contó Pepe Aguilar, Vicente le robó el sastre a don Antonio Aguilar. Tal vez para muchos esto no parezca gran cosa porque, a fin de cuentas, una persona no se puede robar. Pero el gesto reveló el tipo de jugadas que Vicente estaba dispuesto a hacer. Según dicen, a Vicente le encantaban los trajes que usaba Antonio, así que se dio a la tarea de investigar quién era el sastre que se los confeccionaba. Cuando lo descubrió, se apareció directamente en el taller del hombre y le ofreció más dinero para que trabajara única y exclusivamente para él. El sastre, seducido por la oferta, aceptó y se fue a vivir al rancho de Vicente Fernández, donde este mismo le construyó una casa. Quizás fue un beneficio para el sastre, pero don Antonio Aguilar quedó muy molesto, pues vio que Vicente no se medía y que, en lugar de buscar su propio estilo, prefería robar lo que admiraba de otros. A pesar de todo, don Antonio nunca dijo nada públicamente. Fue su hijo, Pepe Aguilar, quien años más tarde reveló esta historia y dejó al público con la boca abierta. ¿Crees que eso fue simple admiración de Vicente Fernández o pura estrategia para demostrar quién mandaba en el mundo del charro? Afuera en el taller, y en esos momentos vi que entró una camioneta y se bajó una persona y dije, Chihuahua, pues es don Vicente. Bueno, y si crees que estos datos han estado interesantes, espérate al tercero, porque este te va a dejar con la boca abierta. Resulta que nuestro dato número 3 habla de un problema que Vicente Fernández tuvo con el poeta del pueblo, Joan Sebastián, quien además fue uno de sus compositores favoritos y responsable de varios de los grandes éxitos que le dieron fama y fortuna. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas entre estos dos gigantes. En una ocasión, Vicente Fernández organizó un show junto a su hijo Alejandro e invitó a Joan Sebastián a cantar con ellos. Pero, según el propio Vicente contó, Joan se molestó porque lo había puesto a abrir el espectáculo. Vicente decía que no podía hacerlo de otra manera, ya que él y Alejandro alternaban turnos en el escenario.
La cosa se complicó cuando, durante la presentación de Joan, un fanático intentó meterse al ruedo para saludarlo, y uno de los guardias quiso detenerlo. Joan, al ver eso, ordenó que lo dejaran pasar. Y no solo eso, dijo, «Pásenle todos». En cuestión de segundos, todo el público se metió al ruedo, desatando un caos. Aquello enfureció a Vicente Fernández, pues después de Joan tenían que cantar él y su hijo, y sacar a toda esa gente del ruedo fue un verdadero problema. Cuentan que, entre el enojo y la confusión, Vicente terminó mentándole la progenitora a Joan Sebastián, provocando un tenso altercado entre ambos. Con el tiempo, Joan volvió a componerle canciones a Vicente, y la situación pareció quedar olvidada. Pero muchos aseguran que la herida no sanó del todo y que hubo distancia entre ellos durante años. Y él dijo, momento, dejen a mi pueblo, es más, métanse todos a bailar con mi banda. ¿Crees que esa pelea fue solo un malentendido entre artistas o una guerra silenciosa entre dos egos gigantes de la música mexicana? Mucha gente opina que aquello fue una verdadera clase de prepotencia por parte de Vicente Fernández, ya que, según dicen, pudo haber hablado las cosas con Joan Sebastián y simplemente acordar que no se repitiera la situación. Pero Vicente era un hombre de armas tomar y no se andaba con rodeos. Ofendí muy feo. ¿Se gritaron ese día? Sí, no, lo ofendí. Le mentaste la madre. Aunque, curiosamente, no siempre fue así, y ese es nuestro dato número 4. Resulta que, en sus inicios, Vicente Fernández fue un hombre muy humilde. Según cuentan, empezó cantando en el programa La Calandria Musical como aficionado, y al ver el talento que tenía, le ofrecieron un puesto fijo en el programa. De ahí, pasó a convertirse en solista de mariachis en el pueblo de San Juan de Dios, y poco después consiguió trabajo en el club El Amanecer Tapatío, donde compartía escenario con Felipe Arriaga. En aquel tiempo, Felipe era su patrón, pues era el director del mariachi donde Vicente era solista. Entre ambos se formó una gran amistad, una relación que más adelante terminaría en tragedia, de la cual hablaremos pronto. Así que, si te ha parecido interesante este dato, prepárate, porque el siguiente, el dato número 5, te va a dejar con los pelos de punta. ¿Será que esa amistad con Felipe Arriaga terminó de la forma más oscura que nadie imaginó? Dato número 5. Quizás no te dabas una idea de cómo era realmente Vicente Fernández en persona, y es que resulta que mucha gente se sorprendía al verlo. Muchos decían que en la televisión y en las películas se veía más alto, pero cuando lo conocían en vivo, notaban que era mucho más chaparro de lo que imaginaban. Aparentemente, la cámara le regalaba unos cuantos centímetros y unas libritas de más, porque en persona, Vicente era más bajito y bastante delgado. La televisión, como dicen, tiende a subirte un par de libras por las cámaras y los ángulos, y eso hacía que el público tuviera una imagen completamente distinta del ídolo charro. De hecho, muchos aseguraban que cuando Vicente viajaba, se ponía una gorra para pasar desapercibido, y que en los aeropuertos casi nadie lo reconocía. Sin su traje de charro, era difícil ubicarlo, y muchos simplemente pasaban a su lado sin darse cuenta de que estaban frente al mismísimo Vicente Fernández. ¿Te imaginas haber tenido a Vicente Fernández al lado en un aeropuerto y no darte cuenta de quién era? Dato número 6. Si bien es cierto que Vicente Fernández no tuvo problemas con muchos artistas, tampoco puede decirse que viviera en completa armonía con todos. Uno de los casos más sonados fue su enfrentamiento con Luis Miguel, a quien criticó duramente cuando éste decidió grabar un álbum de música ranchera. En opinión de Vicente, Luis Miguel no estaba preparado para cantar ese género, porque, según él, no tenía nada que ver con el rancho. El propio Vicente llegó a declarar que para cantar ranchero había que ser de rancho, o por lo menos saber de rancho. Incluso dijo que Luis Miguel no sabría ni qué era un yugo, una coyunda o un arado.
y que eso lo descalificaba para representar la música vernácula mexicana. No te va a decir, porque no sabe. Y para interpretar ranchero hay que saber. Pero ahí no quedó la cosa. Vicente también se burló del traje de charro que Luis Miguel usó en el álbum, diciendo que era feo, usado, y lo hacía ver como un mamarracho. Cuando le preguntaron por esas declaraciones, don Vicente se defendió diciendo que no había dicho nada malo, que solo estaba dando su opinión, y que si Luis Miguel hubiera tenido la humildad de llamarlo, él mismo lo habría asesorado, le habría dicho qué traje ponerse y cómo lucir bien. Aún así, Vicente aclaró que lo quería como a un hijo, porque lo había visto crecer desde pequeño. Pero muchos aseguran que la verdadera razón de su molestia fue otra. No le gustó que Luis Miguel se metiera en su terreno, el de la música ranchera, donde él estaba acostumbrado a ser el único rey. Yo te hubiera vestido igual de elegante y te hubiera aconsejado. Yo creo que hasta mis trajes te quedan a ti. ¿Tú crees que Vicente Fernández hablaba con el corazón de un maestro o con los celos de un charro que no soportaba la competencia? Dato número 7. Pero si piensas que eso fue todo lo que pasó con el Sol, no te despegues, porque lo que viene es todavía más perturbador. Resulta que, en una ocasión, Vicente Fernández y su hijo Alejandro estuvieron a punto de meter a Luis Miguel al bote, y aquello terminó tan mal que provocó una enemistad directa con el Sol de México. Según cuentan, todo empezó cuando Alejandro Fernández le entregó $6 millones a Luis Miguel para realizar una gira juntos. Se decía que Luis Miguel no quería hacerla, pero su manager lo convenció, ya que en ese momento él estaba en la ruina total, económicamente hablando. Así que aceptó el dinero y firmó el acuerdo. Pero después se arrepintió y decidió no hacer la gira. El problema fue que Luis Miguel ya no tenía el dinero para devolverle los 6 millones a Alejandro Fernández, y ahí fue cuando la cosa se puso fea. Según varias versiones, Alejandro y Vicente decidieron demandarlo para recuperar el dinero. Todo parecía ir directo a los tribunales, hasta que un amigo de Luis Miguel intervino, pidiéndole a Alejandro que le diera oportunidad de pagarle en plazos. Finalmente, embargaron varios conciertos de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, y con esas presentaciones fue saldando la deuda poco a poco. Años después, este amigo agradeció públicamente a Alejandro Fernández por haberle dado a Luis Miguel la oportunidad de pagar sin llevarlo a la cárcel. Pero, según dicen, quedaron bien enchilados con el Sol. De hecho, los Fernández no podían ni verlo en pintura, y esa relación jamás volvió a ser la misma. No tengo idea, la verdad es que no he podido tener pláticas con él, no he platicado nada con él. ¿Tú crees que Alejandro y Vicente Fernández le perdonaron de verdad esa traición? ¿O solo guardaron silencio esperando el momento de cobrársela? Dato número 8. Si piensas que Vicente Fernández era una persona completamente humilde, no lo creas tanto, porque muchos aseguran que en realidad era bastante orgulloso. Y es que a pesar de haber tenido 52 años de carrera viviendo de la cantada, su retiro no fue por cansancio, sino por puro control de su imagen. Vicente mismo lo dijo con todas sus letras. Hay cantantes que el público es el que les dice que ya deben dejar el escenario. Yo quiero retirarme en plena facultad física y amando lo que hago. No quiero pasar la pena de que el público sea el que me diga, basta ya. Y con esa mentalidad decidió bajarse del escenario por su propia cuenta, no porque el público se lo pidiera. Según él, no era justo que un artista llegara al punto de dar lástima y prefería irse en lo más alto de su carrera. No creo. En este año voy a despedirme de todos ustedes. Aún así, Vicente aclaró que su famoso lema, mientras el público no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar, no significaba que cantaría para siempre, sino que, una vez en el escenario, se entregaba por completo hasta que la gente sintiera que valió cada peso de la taquilla. De hecho, muchos fanáticos le agradecían eso, porque sus conciertos eran larguísimos, a diferencia de otros artistas que solo cantaban 1 hora y se iban.
Vicente, en cambio, cantaba hasta desquitar el aplauso, la emoción y el boleto. ¿Tú crees que esa actitud mostraba humildad y respeto al público o era una forma elegante de alimentar su propio ego de ídolo intocable? Dato número 9. Aunque Vicente Fernández nunca mostró una imagen atlética y siempre parecía un tipo que no hacía deporte, sí le encantaban los deportes, aunque casi nunca tenía tiempo para practicarlos debido a su apretada agenda de trabajo. Su deporte favorito, y prácticamente el único que podía practicar, era la charrería, ya que tenía su propio lienzo charro en el rancho Los Tres Potrillos. Sin embargo, también amaba el fútbol y su equipo del alma eran las Chivas del Guadalajara. Eso sí, él mismo confesó que no jugaba fútbol porque tenía miedo de recibir un golpe que le impidiera cantar. Su voz era su tesoro y no estaba dispuesto a arriesgarla ni por el gol más bonito del mundo. Otro de sus grandes amores deportivos era el boxeo. Su boxeador favorito era Julio César Chávez, a quien admiraba profundamente, y con el paso del tiempo también forjó una amistad con el Canelo Álvarez, ya que ambos eran paisanos y compartían ese orgullo tapatío. Aún así, Vicente confesó que nunca se atrevió a practicar boxeo por miedo a que un mal golpe le arruinara la voz o lo dejara fuera de los escenarios. Por eso, prefería mirar los combates desde la televisión, disfrutando desde casa con su sombrero, su tequila y su aplauso al campeón. No, Vicente Fernández, al único deportista que le ha cantado un himno nacional es a mí, güey. Y aunque también le gustaba ver a los toreros, no asistía a las plazas porque no le gustaba llamar la atención ni provocar revuelo cuando llegaba a algún lugar. Como él decía, no me gusta que la gente diga, ahí está fulano de tal. ¿Te imaginas a Vicente Fernández viendo un partido o una pelea en su rancho, gritando como fanático, pero cuidando que nadie lo viera? Dato número 10. A lo largo de su carrera, Vicente Fernández siempre fue comparado con los grandes ídolos de la canción ranchera en México. Y aunque para muchas personas fue uno de los más grandes exponentes de la música vernácula, incluso considerado por algunos el cuarto charro de México, él tenía muy clara su diferencia con los demás. Vicente solía decir que cada cantante era único, y no le gustaba que lo metieran en el mismo costal que sus predecesores. Por ejemplo, afirmaba que Pedro Infante era el más carismático, el que mejor conectaba con el público. También reconocía que Jorge Negrete tenía la mejor voz y una presencia imponente, y que Javier Solís poseía la voz más bella en tesitura y calidad. Pero cuando le preguntaban por él, Vicente decía que era totalmente diferente, porque había tenido una carrera mucho más larga y productiva. Presumía que había grabado más álbumes y más canciones que todos ellos, ya que, como él mismo recordaba, sus ídolos murieron muy jóvenes. En una entrevista, llegó incluso a decir que él era más inteligente, porque supo cuidarse mejor, evitando excesos, accidentes o decisiones que pudieran truncar su vida o su carrera. Entre Vicente Fernández que estriba es que yo puedo cantar un bolero terciopelado, puedo cantar una ranchera bravía. ¿Tú crees que Vicente Fernández realmente fue el más inteligente de los charros o simplemente el último sobreviviente de una época irrepetible? Si piensas que estos datos han sido interesantes, no te vayas, porque los que vienen están todavía mejores que los anteriores. Así que vámonos directo con el dato número 11, que revela una faceta muy particular de Vicente Fernández. A pesar de haber vivido toda su vida de la cantada, Vicente tenía una filosofía muy clara. Un artista no debía cantar para vivir, sino vivir para cantar. Decía que el público no tenía por qué enterarse de los problemas personales de los artistas, ni de si estaban sufriendo o no, porque ese era el trabajo que habían elegido. Vicente aseguraba que no tenía derecho a quejarse porque nadie lo obligó a cantar, y que un verdadero artista no debía poner excusas ni pretextos para no presentarse ante su público. Si había una fecha pactada, había que subir al escenario y cantar, pasara lo que pasara. Esa mentalidad lo llevó a presentarse en momentos difíciles, enfermo o agotado, pero siempre con la sonrisa de un profesional y el orgullo de un charro que no se rinde. Solo falta 1 millón de primavera.
Para él, la disciplina y el respeto al público eran sagrados, sin importar las circunstancias. ¿Tú crees que esa forma de pensar mostraba la grandeza de un artista entregado o escondía la presión de un hombre que no sabía detenerse ni cuándo debía descansar? Dato número 12. Este gira en torno al origen de su famoso refrán: mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Resulta que esta frase nació por una anécdota real que Vicente Fernández vivió en un palenque de León, Guanajuato. Aquella noche el público estaba eufórico, pero el empresario del evento, apenas después de 3 canciones, le dijo que ya debía retirarse del escenario. Vicente, sorprendido, consideró que había cantado muy poco y que la gente merecía más. Al ver que el público seguía feliz, decidió ignorar la orden del empresario y le habló directamente a la audiencia. El empresario me está diciendo que ya me baje, pero si ustedes quieren, yo sigo cantando. La respuesta fue un estruendoso sí del público, que no quería que se acabara la noche. No pienso en el retiro, hijo, porque para mí cantar es mi vida. Si dejo de cantar... Fue en ese momento cuando nació su icónica frase, y Vicente siguió cantando por 2 horas más, a pesar de las insistencias del empresario. A partir de ese día, la frase se convirtió en su sello personal, y con el tiempo sus conciertos pasaron de durar 2 horas a 3, y en una ocasión, incluso llegó a cantar durante 4 horas y media seguidas, sin perder energía ni voz. ¿Te imaginas estar en ese palenque histórico y ser parte del momento en que nació una de las frases más legendarias del ídolo de México? Dato número 13. Mucha gente siempre se ha preguntado cómo podía Vicente Fernández cantar tantas horas seguidas sin lastimarse la garganta. Y la respuesta está en el cuidado extremo que tenía para conservar su voz. Según él mismo contó, se cuidaba muchísimo para poder soportar esas maratónicas presentaciones. Decía que su rutina era muy estricta. Iba de su casa al aeropuerto, del aeropuerto al hotel y del hotel al escenario, sin distracciones ni desvelos innecesarios. Cuando estaba hospedado, no salía ni siquiera a comer fuera. Prefería que le llevaran la comida directamente a su habitación porque no quería exponerse a un viento frío que pudiera enfermarlo o afectar su garganta. Vivía prácticamente encerrado antes de cada show, todo para garantizar que su voz estuviera impecable al momento de cantar. Pero sigo siendo el rey. Y aunque aseguró que jamás se subió a cantar con una copa encima, también reconoció, con su toque de picardía, que sí se bajó del escenario con unas cuantas copas encima porque la gente del público le ofrecía tragos y a él le daba pena rechazarlos. Decía que no podía despreciar el cariño del público, mucho menos cuando le estaban invitando de sus propias botellas. ¿Tú crees que ese nivel de disciplina era puro amor al arte o una estrategia calculada para mantener su imagen de charro perfecto frente al público? Dato número 14. Este dato ha causado mucha polémica porque toca un tema delicado: el legado familiar de Vicente Fernández. Y es que muchos cantantes sueñan con que sus hijos continúen con su legado, pero no siempre el público lo permite. Ese fue el caso de Vicente Fernández Jr., a quien su padre intentó introducir en el mundo de la música ranchera, pero no fue aceptado por el público. Según el propio Vicente, en la carrera de la cantada, las coronas no se heredan, las coronas se ganan. Decía con mucha convicción que aunque un artista quiera pasarle el trono a su hijo, el público es el único que tiene la última palabra. Y él lo vivió en carne propia cuando vio cómo Vicente Fernández Jr. no lograba conectar con la gente, a pesar del apellido, la fama familiar y todo el apoyo que tuvo desde el inicio. Sin embargo, también reconocía que su hijo Alejandro Fernández sí tuvo la gracia y el carisma necesarios. Decía que gracias a Dios, Alejandro sí encajó con la gente y que su talento natural lo hizo ganarse el respeto del público, no por ser su hijo, sino por mérito propio. ¿Tú crees que Vicente Fernández realmente aceptó que uno de sus hijos no heredara su trono o en el fondo le dolía ver que el apellido no garantizaba el mismo brillo? A tus padres y pues no es así, la vida no está comprada. Me arrepiento muchísimo de... Dato número 15. Debido a la fuerte personalidad de Vicente Fernández, muchos piensan que era celoso,
incluso con su propio hijo, Alejandro Fernández. Y es que la historia entre ambos no solo fue de cariño y orgullo, sino también de competencia artística. Según contó el mismo Vicente, ni siquiera sabía que su hijo cantaba, hasta que un día, Alejandro se presentó frente a él y lo sorprendió al descubrir que tenía una voz realmente hermosa. A partir de ese momento, don Vicente decidió impulsarlo, llevándolo con él a los palenques y conciertos para que el público lo conociera. Durante un tiempo, padre e hijo compartieron escenario, hasta que un día, Alejandro decidió tomar su propio camino y lanzarse como solista. Vicente confesó que al principio le costó aceptar esa independencia, aunque reconocía que era natural que su hijo quisiera volar solo. Pero también reveló algo muy curioso. En los inicios de la carrera de Alejandro, él se quedaba con varias canciones que Vicente ya tenía grabadas. Aún así, Vicente aseguraba que le daba mucho gusto que las aprovechara, porque eran temas con mucho potencial. Entre esas canciones estaban Mátalas y Mi niña amada mía, ambas originalmente pensadas para Vicente, pero que Alejandro terminó convirtiendo en éxitos rotundos. Consigue una pistola si es que quieres. ¿Tú crees que Vicente Fernández realmente se sentía orgulloso de que su hijo se quedara con sus canciones, o en el fondo le daba un poquito de coraje ver cómo el potrillo se robaba el show? Dato número 16. Aunque Vicente Fernández fue el gran promotor de la carrera de su hijo Alejandro, hubo un momento en el que sintió verdadero miedo de que su potrillo se desviara del camino ranchero. Todo comenzó cuando Alejandro le contó que Emilio Estefan lo había contactado para producirle un álbum de música pop. Aquello fue casi un golpe para Vicente, quien, sorprendido, le dijo con firmeza: «Oye, nosotros somos rancheros como el nopal, no podemos andar en eso de la música pop». Pero Alejandro no se echó para atrás. Le respondió que quería probar un nuevo estilo y que sentía la necesidad de explorar otros géneros para crecer como artista. Vicente, aunque no estaba nada convencido, temía que su hijo perdiera conexión con el público mexicano que lo había visto nacer como charro. Finalmente, Alejandro grabó el disco con Emilio Estefan, y el resultado fue un éxito rotundo, abriéndole las puertas a una nueva etapa de su carrera. Tiempo después, Vicente confesó sentirse muy orgulloso, aunque reconoció que al principio no quería que su hijo dejara de cantar ranchero, porque temía que el apellido Fernández se diluyera fuera del mariachi y el traje de charro. Me va a dirigir Emilio Estefan y puta, o sea, fue el grito en el cielo de que, ¿qué estás diciendo? ¿Tú crees que Vicente Fernández realmente aceptó el cambio de su hijo, o lo hizo solo porque el éxito fue tan grande que no tuvo más remedio? Dato número 17. Uno de los grandes contemporáneos de Vicente Fernández, y sobre todo uno de los pocos que compartía con él el título de ídolo ranchero, fue don Antonio Aguilar. Vicente siempre decía que tenía una gran amistad con él, que cada vez que se encontraban se abrazaban con cariño y que en algunas ocasiones incluso llegaban a acompañarse mutuamente a los conciertos. Por eso, cuando Antonio Aguilar falleció, Vicente no dudó en asistir a su velorio, demostrando respeto y afecto. En una entrevista, aseguró que en toda su vida solo había ido a 3 funerales: el de Federico Méndez, el de Lola Beltrán y el de Antonio Aguilar. Según él, solo esas 3 personas habían dejado una huella profunda en su vida. Sin embargo, la polémica surgió cuando se le preguntó a Pepe Aguilar si su padre y Vicente realmente habían sido amigos, y Pepe lo negó tajantemente, diciendo que no habían sido amigos cercanos. Aquello molestó muchísimo a Vicente Fernández, quien sintió que le estaban quitando mérito a una relación que él consideraba especial. Desde entonces, muchos se han preguntado qué tan sincera era realmente esa amistad, y si entre los dos ídolos había cariño verdadero o una rivalidad silenciosa disfrazada de respeto. ¿Tú crees que Vicente Fernández y Antonio Aguilar fueron amigos de corazón o simples colegas que competían por el mismo trono del mariachi? Como amigos que te pudiera decir, no había esa relación, pero tampoco la hubo con ningún otro colega. Bueno,
Ahora sí llegó el momento de entrar en los datos más espeluznantes de Vicente Fernández, esos que muy pocos se atreven a mencionar. Y es que, aunque el Charro de Huentitán fue amado y respetado por millones, también hubo quienes lo relacionaron con varias muertes misteriosas, algo que ha quedado flotando entre rumores, biografías no autorizadas y testimonios que nunca se han podido comprobar del todo. Estas historias, que mezclan poder, fama y tragedia, han sido recogidas en algunas biografías y reportajes, aunque la familia Fernández ha hecho todo lo posible por enterrarlas, para proteger la imagen del ídolo más grande de la música ranchera. ¿Será que detrás del brillo del charro más querido de México había secretos que nunca salieron completamente a la luz? Dato número 19. La muerte de Felipe Arriaga sigue siendo una de las más misteriosas y perturbadoras dentro del entorno de Vicente Fernández. Según se sabe, Felipe fue asesinado afuera de su casa, y su hija ha contado que todo apuntaba a que se trató de un trabajo mandado hacer. Muchos aseguran que Felipe Arriaga estaba siendo bloqueado en su carrera como cantante, supuestamente para que Vicente Fernández pudiera brillar sin competencia. Este detalle deja una sombra muy oscura sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. De hecho, hay quienes se atreven a decir que fue el propio Vicente Fernández quien ordenó acabar con la vida de Felipe Arriaga, algo que ha dejado a muchos fanáticos profundamente perturbados. Según relató la hija de Felipe, existían cassettes grabados donde se narraba lo que realmente sucedió esa noche, pero la esposa de Arriaga decidió llevarse esas cintas a la tumba. La hija asegura que prefiere no dejarse contaminar por los rumores, porque ella fue testigo del cariño tan grande que su padre le tenía a Vicente Fernández, y con ese recuerdo es con el que prefiere quedarse. Enfocándonos a lo de mi papá, sí fue súper doloroso. Yo bajé ya cuando ya había muerto. Aún así, confiesa que le duele profundamente entrar a YouTube y ver los comentarios de la gente, porque muchos siguen repitiendo la teoría de que Vicente Fernández pudo estar detrás de la tragedia, una idea tan fuerte que todavía causa escalofríos entre los fanáticos. ¿Tú crees que la muerte de Felipe Arriaga fue solo una coincidencia o un secreto oscuro que el Charro de Huentitán logró enterrar para siempre? Muy fuerte para todos. Yo he querido contactar a la familia, no la encuentro. Y si piensas que el dato anterior fue espeluznante, espérate, porque lo que viene es todavía más escalofriante. Esto es algo que poca gente se esperaba, pero que sucedió lo impensable. Dato número 20. Otro de los hechos más perturbadores en torno a Vicente Fernández fue lo que ocurrió después de la muerte de Felipe Arriaga, y es que, al poco tiempo, también falleció Federico Méndez, otro de los grandes amigos de Vicente. Felipe Arriaga, Federico Méndez y Vicente Fernández eran inseparables, tanto que muchos los llamaban los tres mosqueteros del regional mexicano. Compartían escenarios, amistades, confidencias y una hermandad que parecía indestructible. Pero lo extraño fue que, en cuestión de poco tiempo, dos de ellos perdieron la vida, mientras que Vicente Fernández fue el único que siguió triunfando. Para algunos fue una simple y dolorosa coincidencia. Para otros, una cadena de sucesos demasiado extraña para no levantar sospechas. Esa coincidencia tan macabra avivó los rumores y teorías más oscuras sobre el llamado Charro de Huentitán, haciendo que muchos se preguntaran si la suerte, el destino o algo más turbio lo habían mantenido en pie mientras sus amigos caían. ¿Tú crees que la muerte de Felipe Arriaga y Federico Méndez fue solo una trágica casualidad o el resultado de algo mucho más siniestro que nunca se llegó a descubrir? Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Dato número 21. Uno de los temas más comentados sobre Vicente Fernández fue su rivalidad con el divo de Juárez, Juan Gabriel, una relación llena de altibajos, orgullo y declaraciones que hicieron historia. Resulta que Juan Gabriel quiso hacer una gira junto a Vicente Fernández, algo que parecía un sueño para los fans de ambos ídolos. Sin embargo, todo terminó en un desencuentro monumental. Vicente contó que Juan Gabriel abrió la boca y al final lo dejó colgado, cancelando la colaboración a último momento. Pero eso no fue todo. Vicente también aseguró que su enemistad con Juan Gabriel se debía a una ofensa personal que lo marcó profundamente.
Según él, su esposa Cuquita un día le preguntó a Juan Gabriel si creía en Dios, y el divo le contestó con frialdad: «Yo solo creo en mí, y nada más que en mí». Aquella respuesta le pareció una falta de respeto imperdonable, y desde ese momento, Vicente Fernández rompió toda relación con Juan Gabriel, diciendo que no podía tener amistad con alguien que se expresara así frente a su esposa. Aún así, los rumores dicen que el verdadero motivo de esa distancia fue una lucha de egos, porque ambos eran dos colosos de la música mexicana, acostumbrados a ser el número uno. No compaginemos en algunas cosas, es diferente, pero de que yo lo admire y lo quiera, eso está muy... ¿Tú crees que esa enemistad fue por una ofensa real o simplemente porque dos gigantes no cabían en el mismo escenario? Dato número 22. Vicente Fernández y sus amantes forman uno de los capítulos más oscuros y polémicos en la vida del Charro de Huentitán. A pesar de haber estado toda su vida casado con Cuquita Abarca, se sabe que nunca le fue completamente fiel. La actriz Merle Uribe contó que ella y Vicente Fernández tuvieron un romance durante varios años. Según reveló, Vicente nunca le prometió nada. Siempre fue claro en decirle que jamás dejaría a su esposa, y aún así, Merle aceptó ser su amante. Sin embargo, con el tiempo, ella también quiso tener su propia familia, y eso la llevó a terminar la relación. Se conocieron cuando Merle fue a hacer una prueba para la película Picardía Mexicana, y desde entonces mantuvieron una relación secreta, llena de encuentros discretos, viajes y complicidad. ¿Tú crees que Cuquita sabía todo y simplemente lo soportaba? ¿O que Vicente realmente supo ocultar bien su doble vida de charro y conquistador? Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho para acá, era mi marido, aunque me critican. Dato número 23. Después de su relación con Merle Uribe, Vicente Fernández tuvo un romance con Patricia Rivera, otra actriz a la que también conoció durante el rodaje de una película. De esa relación nació un hijo llamado Rodrigo Fernández, quien durante años fue reconocido como hijo del cantante. Sin embargo, el escándalo explotó cuando una prueba de ADN confirmó que Rodrigo no era hijo biológico de Vicente Fernández. Tras ese resultado, Vicente le quitó el apellido y rompió todo vínculo con Patricia Rivera, cerrando de golpe uno de los episodios más polémicos de su vida. Aún así, el tema nunca dejó de perseguirlo, y hasta el día de hoy muchos cuestionan si aquella historia fue realmente como la contó la familia Fernández. ¿Tú crees que Vicente Fernández se alejó por orgullo herido o porque la verdad era mucho más complicada de lo que se dijo públicamente? Dato número 24. Según contó la actriz Merle Uribe, Rodrigo Fernández, el hijo de Patricia Rivera, llegó a intentar embargar el rancho Los Tres Potrillos. Varios allegados aseguran que Vicente Fernández le pagó cerca de $5 millones a Rodrigo para que guardara silencio y se marchara a vivir a Estados Unidos junto a su madre. Incluso la vedette Lin May aseguró que Vicente le regaló caballos y otras cosas valiosas al joven para mantenerlo tranquilo y alejado del escándalo, y que además le pidió que dejara la cantada, ya que Rodrigo quería convertirse en cantante y usar el apellido Fernández en su carrera. Con el tiempo, Rodrigo desapareció del ojo público, y muchos creen que ese dinero fue su boleto para empezar una nueva vida lejos de México. ¿Tú crees que Vicente Fernández lo hizo por compasión o para borrar cualquier huella que pudiera ensuciar su nombre y el de su familia? Acabaron las canciones, ya no están las ilusiones, se me fueron los olores. Dato número 25. Uno de los rumores más trágicos y espeluznantes alrededor de Vicente Fernández es la muerte de Isabel Soto La Marina, hija del Chicote. Según se ha contado, ella falleció tras someterse a una cirugía plástica que, supuestamente, Vicente Fernández le pidió que se hiciera. Tristemente, Isabel no resistió la anestesia. Se le complicó el procedimiento y perdió la vida, dejando una historia llena de dolor y controversia. Hasta el día de hoy, muchos culpan a Vicente Fernández por haberla impulsado a realizar esa operación, asegurando que la tragedia pudo haberse evitado. ¿Tú crees que Vicente Fernández realmente tuvo responsabilidad en esta muerte?
o que fue solo una fatal coincidencia que el destino puso en su camino. No es tan fácil. Ojalá yo pudiera tener como tú un ideal. Y así llegamos al final de este video, mi gente. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, que eso nos ayuda a seguir trayendo más historias sabrosas, polémicas y llenas de chisme del bueno. Nos vemos en el próximo video de Tutoriales Gerberín, el canal que trae con queso las quesadillas.